Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy voy a explicar el informe final de estadística inferencial. Como título tenemos la evaluación del impacto de las diferentes tecnologías en el crecimiento académico de los estudiantes de ingeniería en la UTP. Los integrantes: Paz Vila, Estelle Jocelyn; Peláez Rodríguez, Oscar Edilson; Rodríguez Zárate y Christopher Bryan. Como docente, al doctor Cifuentes Almeida, Pablo Christopher. El problema central del trabajo es simple: es ver en qué la tecnología ha cambiado en nuestra educación, porque antes no había estas plataformas o estos medios de comunicación que nos ayudan hoy en día a hacer nuestro trabajo mucho más fáciles. Antes se aprendía de distinta forma, por eso nosotros nos hemos enfocado en esto. Nuestro estudio es el enfoque en ingeniería de la UTP. Nuestro objetivo es evaluar el impacto de la tecnología en el aprendizaje de los estudiantes de ingeniería de la UTP. ¿Qué investigaremos? El tiempo que le dedican a las herramientas tecnológicas y cómo este tipo se relaciona con sus logros académicos. La justificación de la investigación. Nosotros sabemos que la tecnología global avanza rápidamente y va transformando la educación. Los estudiantes de la ingeniería de UTP son parte clave de este entorno en evolución. Es crucial entender cómo se relacionan e interactúan con las nuevas tecnologías. Objetivos del estudio: evaluar el uso de herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes de ingeniería de la UTP, identificar cuáles son las herramientas más utilizadas y el tiempo que les dedican a cada una de ellas, ofrecer una perspectiva global sobre el uso de la tecnología en la educación. ¿Qué buscamos comprender? ¿Cómo aprovechan los estudiantes de la UTP estas innovaciones tecnológicas en su formación académica? ¿Qué herramientas específicas son las más relevantes para su aprendizaje y desarrollo? Los objetivos generales y específicos del problema. Como objetivo general es realizar un estudio detallado empleando métodos de estadística inferencial para evaluar el uso de diversas herramientas tecnológicas en el entorno académico de los estudiantes de ingeniería. Como objetivos específicos tenemos identificar diferencias significativas, cómo aplicar análisis de variancia para detectar las variaciones en el uso de herramientas tecnológicas entre grupos de estudiantes, como por ejemplo el nivel académico y especialización. Evaluar la validez de relaciones. Emplear pruebas de significancia estadística para determinar la solidez de las conexiones entre variables claves, como la frecuencia del uso de tecnología y su impacto en el rendimiento académico. Establecer intervalos de confianza. Proporcionar estimaciones precisas y confiables sobre el grado de impacto de herramientas tecnológicas en el entorno educativo. Identificar patrones y tendencias y descubrir patrones significativos en el uso de tecnologías. Tenemos una población. ¿Cuál es nuestra población? Son los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UTP. Como muestra, hemos tomado 36 estudiantes de ingeniería y nuestra unidad de análisis será un estudiante de la UTP. Los tipos de variable que hemos considerado son los siguientes: edad, género, uso de herramientas tecnológicas usadas, dado a las herramientas, calificación de las herramientas, tiempo que utilizan las herramientas y efectividad de las herramientas tecnológicas. Tenemos como muestra estadística un dato que nos da 0.02.34. Este es el dato que nos da como muestra estadística. También tenemos que, aplicando la siguiente fórmula, nos sale, nos sale que 36 está bien como dato porque estamos utilizando una media, un, un porcentaje de error de 0.05. Las herramientas tecnológicas más usadas son computadora, teléfono móvil, tablet y smartwatch. Estas son las que hemos utilizado para la encuesta. El uso dado de las herramientas, si la usan en el trabajo, educación o es para entretenimiento. Y también la calificación de las herramientas, buena, regular, malo. ¿Cuál es el tiempo que se utiliza cada herramientas? Pues como se puede observar, son de 2 a 4 horas, de 5 a 7 horas, de 8 a 10 horas. Esos son los rangos. ¿Y cuál es la efectividad de las herramientas? Tenemos como media el dato de 23.86, tal cual se muestra aquí. Como mediana tenemos 23.94
y como moda 23.75. Eso sería todo de mi parte. Con varianza conocida. Para este análisis se aplicará la distribución normal para calcular la probabilidad correspondiente. Ahí podemos observar el ejercicio con distribución normal, lo que nos da como resultado que la probabilidad del promedio de calificaciones de una muestra aleatoria en 36 estudiantes que sí utilizan las herramientas tecnológicas en sus estudios, ya sea como mínimo un punto superior a los que no utilizan, de esos 36 estudiantes, nos da un resultado del 74.857%. B. Diferencia de medias con varianza desconocida iguales. Se debe aplicar la distribución T de student para este análisis. Ahí podemos observar en la fórmula la varianza combinada y que nos da como resultado que la probabilidad solicitada es de un 56.98%. Diferencia de medias con varianza desconocida diferente. Para esto se debe calcular la probabilidad de que la media de proyectos completados por los estudiantes que usan herramientas tecnológicas sea al menos un proyecto mayor que la media de la muestra de proyectos del grupo que no utiliza dichas herramientas. Para esto utilizamos la fórmula T, que es la que nos puede dar el resultado para encontrar la diferencia entre ellos y que nos sale un aproximado de 56.99%. F. La proporción. Considerando que en la muestra actual el 8% de los estudiantes tiene esta misma opinión, utilizamos la fórmula de la probabilidad de la proporción muestral, que nos da como resultado que la probabilidad de que más del 9% de los estudiantes de ingeniería consideren las herramientas tecnológicas como importancia regular es del 41.29%. G. Diferencia de proporciones. Se desea calcular la probabilidad de que la diferencia entre dos proporciones P1, que son los estudiantes que usan las herramientas tecnológicas entre 2 y 3 horas diarias, y P2 entre 3 y 4 horas diarias, sea inferior al 5%. Para eso se utiliza la fórmula para calcular el intervalo de confianza para la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Nos sale en conclusión que la probabilidad de esta diferencia entre las proporciones sea inferior al 5% es del 37.82%. Ahora voy a explicar sobre los intervalos de confianza en nuestro proyecto. A. La media con varianza conocida. Se calcula un intervalo de confianza al 95% para esta estimación. Para eso utilizamos la fórmula general del intervalo de confianza, que como resultado nos sale que el intervalo de 9.37 a 12.57 indica que con un 95% de confianza el promedio de horas que los estudiantes usan herramientas tecnológicas se encuentra entre esos valores. B. La media con varianza desconocida. Esta, si la desviación estándar de 4.99 y el promedio de 10.28, bajo estas condiciones se requiere determinar un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95%. Igualmente que en el anterior utilizamos la fórmula general del intervalo de confianza y en conclusión vemos que el intervalo estimado para este promedio de calificaciones se encuentra entre 8.65 y 11.91. C. Para la diferencia de medias con varianza conocida. Para establecer un intervalo de confianza del 99% se procede a realizar el siguiente análisis estadístico. Para esto utilizamos la fórmula del intervalo de confianza IC para la diferencia entre dos medias poblacionales, que en conclusión nos sale que se estima que la diferencia entre el promedio de horas diarias de uso de herramientas tecnológicas entre las distintas especialidades se encuentra entre el rango de menos 6.45 a 10.05. D. La diferencia de medias con varianza desconocida iguales. Para calcular el intervalo de confianza del 90% de la diferencia entre las medias poblacionales de ambos grupos, se asume que ambas poblaciones tienen una distribución aproximadamente normal y varianzas homogéneas. Para esto utilizamos la fórmula para combinar la varianza sobre dos muestras. Y en conclusión, el resultado nos sale que el intervalo al 90% para la diferencia entre las medias poblacionales de ambos grupos se encuentra entre menos
1.24 y 4.84. La diferencia de medias con varianza desconocida diferentes. Que las poblaciones siguen una distribución normal, pero con varianzas desiguales. Para eso utilizamos la fórmula para calcular los grados de libertad en una prueba T, como se puede observar. Y que en conclusión nos sale que con un nivel de confianza del 99%, el intervalo para la diferencia entre los promedios de calificaciones está en el rango de menos 6.43 a 1.33. F. La proporción. Pretende calcular un intervalo de confianza al 95% para estimar la proporción verdadera de estudiantes que perciben estas herramientas y son beneficiosas. Como podemos observar, P equivale a 0.67 y Q es igual a 0.33. Para resolver esto, utilizamos la fórmula de proporción general y que llegamos a la conclusión que con un nivel de confianza del 95%, el intervalo estimado para la proporción de estudiantes que consideran útiles las herramientas tecnológicas está entre 0.52 y 0.82. G. La diferencia de proporciones. En esta se busca calcular un nivel de confianza del 95%, que la diferencia real de proporciones en el uso de herramientas tecnológicas entre ambos grupos dentro de esta especialidad, es decir, entre los alumnos y las alumnas. Para eso utilizamos la fórmula de intervalo IC para la diferencia entre dos proporciones y que nos llega a la conclusión que con un nivel de confianza del 95%, el intervalo para la diferencia de proporciones entre mujeres y hombres se encuentra entre menos 0.13 y 0.33. H. La varianza. Se busca calcular un intervalo de confianza del 95% para estimar la varianza de la población. Para esto utilizamos la fórmula de la varianza poblacional y que nos da como conclusión que el intervalo al 95% para la varianza poblacional se encuentra entre 0.24. Prueba de hipótesis estadística. Evaluación de media. La prueba de hipótesis para la media con varianza conocida, evaluamos si el promedio de 10.28 de los estudiantes que usan tecnología en la UTP contradicen el promedio general de 12. Con un nivel de significancia de 0.05, los resultados indican que sí. Los datos de la encuesta contradicen la información inicial. Con la varianza desconocida, analizamos el promedio de 10.14 de nuestra muestra superada el promedio histórico de 11 para los estudiantes. Con el mismo alfa concluimos que no hay evidencia suficiente para asegurar que el promedio de calificaciones sea superior al actual. Esto es importante, no decimos que sea peor, sino que no hay un aumento significativo. Diferencia de medias y proporciones. Para la diferencia de medias con varianza conocida, buscamos si el rendimiento académico con herramientas tecnológicas eran significativamente mejor que sin ellas. Con un alfa de 0.025, la conclusión fue que no hay evidencia suficiente para afirmar una mejora. En la diferencia de la varianza desconocidas, analizamos dos escenarios. Primero, si un grupo A dedicaba 1 hora más al uso de tecnología que en el grupo B. Con un alfa de 0.05 no pudimos afirmar esto. En el segundo, si existía una diferencia significativa en las calificaciones entre dos grupos distintos, a un alfa de 0.10 no se encontró evidencia de una diferencia. Finalmente, para la prueba de proporción, un docente estaba preocupado porque creía que más del 30% de estudiantes no aprobaban usando tecnología. Evaluamos esto y concluimos que la proporción de estudiantes con calificaciones bajas no superan el 30%. La preocupación del docente no fue respaldada por nuestros datos. Prueba de varianza y métodos no paramétricos. Analizamos si la varianza del tiempo que los estudiantes de UTP dedican a las herramientas tecnológicas era menor a 0.3, con un alfa de 0.05. Los resultados indican que no hay suficiente evidencia. Un hallazgo crucial fue que para la prueba de Wilcoxon evaluamos el impacto de las herramientas en las calificaciones antes y después de su uso, con un alfa de 1%. Encontramos evidencia suficiente para afirmar que las calificaciones promedio
sí mejoraron significativamente con el uso de las herramientas. En la prueba de Krusal-Wallis, comparo el tiempo de uso en 3 grupos de cursos, con un alfa de 0.05. Los resultados mostraron que no hay diferencias significativas. Con la prueba de Wonda de ajustes, evaluamos que si las horas de uso en herramientas seguían a una distribución binomial, el 95% de confianza, los datos no se ajustan a esta distribución. Finalmente, con la prueba de independencia o chi cuadrado, buscamos una relación entre el ciclo académico y el uso frecuente de herramientas. Con un alfa de 1%, no se encontró evidencia suficiente para demostrar una relación significativa entre las dos variables. Análisis de regresión. Prediciendo el rendimiento académico. Vamos a comenzar con nuestro análisis de la regresión lineal y múltiples, que son herramientas claves para predecir el rendimiento académico. Primero tuvimos la regresión lineal simple. Se examinó la relación entre las calificaciones de los estudiantes de la UTP y las horas diarias que dedican al uso de las herramientas tecnológicas. Obtuvimos un modelo donde las calificaciones es igual a 0.81 más 0.958 por hora de uso. Esto significa que por cada hora adicional de uso de tecnología, el rendimiento académico en promedio aumenta casi un punto, es decir, 0.958. El coeficiente de correlaciones de 0.938 confirma una relación directa e intensa entre ambas variables. Luego pasamos a la regresión de líneas múltiples para hacer un análisis mucho más completo, incluyendo el tiempo diario de uso de las herramientas y la percepción de su eficacia. El modelo resultante es calificaciones igual de 9.8959 más 1.2665 por tiempo diario, más 0.4442 por percepción de eficacia. La interpretación es que por cada hora adicional de uso de herramientas, las calificaciones aumentan en un promedio de 1.2665 aproximadamente, manteniendo la percepción constante y por cada punto adicional en la percepción de eficacia. Las calificaciones suben en 0.4442 con las horas de uso constante. Esto nos da una visión más detallada de cómo múltiples factores tecnológicos influyen en el rendimiento. Conclusiones y recomendaciones. Para finalizar, hemos resumido nuestras conclusiones y presentaremos algunas recomendaciones. Nuestro análisis demuestra un impacto significativo y positivo de las herramientas tecnológicas en el rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería de la UTP. Un hallazgo fuertemente respaldado por la prueba de Wilcox. Hemos visto una correlación directa e intensa entre el tiempo de los estudiantes que dedican a estas herramientas y sus calificaciones, lo que subraya la importancia de un uso optimizado. Además, la percepción general de los estudiantes hacia la tecnología es muy positiva y la utilizan de diversas maneras para poder apoyar su aprendizaje. Basándonos en este hallazgo, proponemos las siguientes recomendaciones. Primero, es vital ofrecer capacitaciones continuas, tanto a estudiantes como docentes, para poder fomentar un uso más estratégico y eficiente de estas herramientas. Segundo, debemos fomentar un equilibrio en el uso tecnológico, promoviendo una gestión del tiempo que evite un exceso y que garantice un aprendizaje saludable. Tercero, las instituciones educativas deben invertir más en las actualizaciones tecnológicas constantes, asegurando que los estudiantes siempre tengan acceso a las herramientas más modernas y efectivas. Y finalmente, sugerimos que la evaluación periódica del impacto de estas herramientas para poder identificar áreas de mejoras y oportunidades de integración en el círculo. Con esto damos por concluida nuestra presentación. Muchas gracias.